Diga conmigo, amarga esclavitud. Tenía que ver entonces con un sometimiento. Estaban esclavos de un señorío que había sido impuesto. Ojo con esto, había sido impuesto y permitido por Dios. Dice la Escritura que cuando el faraón que conocía a José, que se relacionó con José, murió, se levantó un nuevo faraón que no conocía a José. Y dice que su corazón se llenó de temor al ver que el pueblo de Israel había crecido y se seguía multiplicando. Y tomó la decisión de esclavizarlo, de someterlo. Repita conmigo, someter. Repita conmigo, someter. Y estaban sometidos a una esclavitud amarga, donde no eran dueños de su voluntad, donde estaban sujetos a lo que ordenaba Egipto y ellos tenían que obedecer. De igual manera, el hombre que no teme a Dios, el hombre que no le sirve a Dios, está sometido a una esclavitud amarga, a la esclavitud del pecado. Repita conmigo, esclavitud del pecado. Ahora, hay una promesa dada al pueblo de Israel que fue manifestada en su tiempo, en la persona de Moisés. Y comienza un proceso donde entra Moisés en escena y comienza Dios a darle forma y cumplimiento a la promesa que había dado. Y el pueblo de Israel entonces es libertado con grandes señales y portentos de parte de nuestro Dios. De la manera más milagrosa posible, el pueblo de Israel entonces comienza un peregrinar a la tierra prometida, lleno de alegría, lleno de esperanzas, lleno de aquel mover maravilloso que les había dicho que iban a entrar en un lugar donde no iba a haber necesidad. Ahora, en el caminar, en el transcurso del tiempo, mientras ellos avanzaban hacia la tierra prometida, hubo una particularidad allí muy importante que tuvo que ver entonces con la desobediencia. Y la desobediencia, amados hermanos, aún en medio de la libertad que Dios les había entregado, comenzaron entonces a divagar en dos pensamientos, al punto de desear en momentos determinados volver a la esclavitud donde estaban, donde no eran dueños de su voluntad. Ahora pasaron de ser esclavos sin voluntad a ser esclavos con un libre albedrío. Ahora, amados hermanos, allí es donde quiero que nosotros vayamos. Israel no podía hacer lo que a ellos les placía bajo el yugo de los egipcios. ¿Sabe por qué? Porque tenían una hora determinada para levantarse e ir a trabajar bajo el maltrato, bajo el látigo, bajo las maldiciones que le eran impuestas por los labios de los capataces egipcios. Ahora caminan en libertad, pero tampoco obedecen la voz de aquel que los libertó. Porque su corazón y su mente, sus pensamientos contaminados con el estilo de vida que traían, aún les impedían abrir sus ojos ante una realidad. Y es allí entonces donde nosotros podemos observar, amados hermanos, que nosotros en nuestros tiempos, el hombre en esta era moderna todavía permanece esclavo ante situaciones que son mayores que él. Y allí entonces podemos dar un ejemplo, ilustrar de lo que estamos hablando. Es válido, quizás para los que no están en medio nuestro, el decir al pastor que se trasnocharon, que amanecieron cansados, es válido, porque venimos de una jornada fuerte, ¿sí o no? Venimos de una batalla importante donde Dios nos ha dado victoria. ¿Cuántos lo creen? Pero
Esa validez, amados hermanos, no tiene nada que ver con el sometimiento que nosotros tenemos ante nuestro Dios. Porque lo que estamos en esta mañana hemos entendido que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y es precisamente por eso que usted y yo estamos en este lugar. Porque hemos entendido, amados hermanos, que tenemos que obedecer a aquel que nos llamó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria al Señor, aleluya. Y qué tremendo cuando dejamos de ser esclavos allá en Egipto y venimos a la libertad que Cristo nos ha dado, pero permitimos entonces que situaciones ajenas nos esclavicen al sistema. Nos esclavicen, amados hermanos, evitando que usted y yo hagamos la voluntad de nuestro Dios. Y es allí, amados hermanos, donde es importante entonces entender bajo qué efectos estamos nosotros. Y yo quiero en esta hermosa mañana enseñarles de parte del Señor un tema que tiene que ver, escuche bien, bajo los efectos de la somnolencia espiritual. Repito, bajo los efectos de la somnolencia espiritual. Y yo quiero que hagamos una oración más en esta hermosa mañana. Quiero que usted extienda sus manos hacia mí y vamos a hacer una oración puntual. Yo quiero pedirle a mi Dios en esta hora que mate en mí en esta mañana toda soberbia, toda altivez y todo orgullo espiritual, amado hermano, para que la palabra que yo quiero compartir con usted tenga legalidad en el reino espiritual y que pueda hacer en esta mañana aquello por lo cual Dios la ha enviado. Yo voy a pedirle con todo el respeto que eleve su oración al cielo hacia mi persona y pídele a Dios que mate en mí toda soberbia, orgullo y altivez espiritual. Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, Rey de Gloria, te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, por tu fidelidad, por tu amor y tu misericordia. Señor, en este ambiente espiritual tan hermoso, Señor, yo te pido que mates en esta hora, en todos los que estamos presentes, Señor, la altivez, el orgullo, la prepotencia, Señor, espiritual. Señor, que todo pensamiento que intente opacar, que intente, Señor, desviar el mensaje real que tú quieres tratar con nosotros en esta hermosa mañana sea quebrantado por el fuego del Espíritu Santo, Señor. Ayúdame en esta mañana, Señor, a hablar a tu pueblo. Es tu pueblo, Señor amado. Es tu pueblo, Dios eterno, que tú compraste a precio de sangre, Señor. Oh, Espíritu Santo, háblanos, Señor. Háblanos y permite que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro entendimiento. Que podamos ser edificados, Señor, conforme a tus propósitos en gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el que vive. Alabado sea Cristo. Bajo los efectos de la somnolencia espiritual. Y voy a invitarlos a que se ubique conmigo en el libro de Romanos capítulo 11. Gloria a Dios. Libro de Romanos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Gloria al Señor. Si tiene algún hermano o amigo a su lado allí que no tenga la Biblia, por favor comparta la escritura con él. Pero vamos a leer todos la palabra para que ella haga el efecto en esta hermosa mañana en el nombre de Jesús. Tiene ahí como un epígrafe el remanente de Israel. Gloria a Dios. Leemos la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Gloria al Señor, diga conmigo, yo soy parte de ese remanente. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe? En el diario vivir del creyente y del no creyente, hay algunos síntomas que indican la condición de aquellas personas. Cuando usted ve una persona ebria, usted quizás no lo vio en el momento que estaba quizás tomando, llevándose la botella a los labios, pero hay ciertas características que le indican a usted que aquella persona está ebria. Usted puede ver su manera de hablar, puede ver su manera de actuar, puede ver su manera de caminar, y son indicativos que le dicen a usted que aquella persona está bajo los efectos del alcohol, que está bajo los efectos de una borrachera. Si usted ve a una persona que está drogada, aplica el mismo principio. Porque aunque usted no lo vio consumiendo aquella sustancia estupefaciente, por sus hechos, por su manera de comportarse, usted podría deducir, quizás otros no, que aquella persona estaba bajo los efectos de la droga. Si usted ve una persona triste, aunque usted no tenga el conocimiento en el momento de aquel acontecimiento, aquella situación que causa tristeza en el corazón de aquella persona, cuando usted comienza a conversar con él y comienza a relatarle quizás lo duro de su desgracia, entonces usted puede comprender el por qué aquella persona se encuentra triste. Amén. Y entonces, a raíz o basándonos en el comportamiento y en el actuar de las personas, nosotros podemos deducir o crearnos una idea sobre el estado emocional de aquella persona, sobre el estado espiritual de aquella persona. Y hay un enemigo que muy sutilmente daña el corazón del hombre. Un enemigo que está presente desde antes de la fundación del mundo. Porque hay acontecimientos antes de la creación que nosotros conocemos que están plasmados en el área espiritual. Pero que el que usted y yo los desconozcamos, amados hermanos, no quiere decir que no hayan sucedido. Y a través del relato bíblico nosotros podemos deducir con antelación de que hay situaciones que fueron antepuestas antes de la creación del hombre. Cuando los seres espirituales se movían en el ambiente, en los aires, planeando
o haciendo ya sus malas obras. Me refiero a la parte que fue expulsada del cielo y que de una o de otra manera influenciaron negativamente en el corazón de la creación de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y para ello quiero hablarles en esta mañana de este enemigo llamado el espíritu de estupor. Vamos a descubrir en esta mañana a profundidad cómo opera este enemigo de la fe, este enemigo de la raza humana, porque no es un enemigo netamente del creyente, del Hijo de Dios. Es un demonio que opera aún en los que están allá afuera sin Cristo y sin esperanza, influenciándolos de manera tal, amados hermanos, que los lleva a una condición deplorable, una condición que los aleja aún más de la presencia de nuestro Dios. Podemos decir teológicamente que el espíritu de estupor es un juicio de parte de Dios, o es enviado como juicio de parte de Dios a aquel que no tiene conocimiento de la verdad y que se ha entregado a sus deleites y que se ha entregado a las bajas pasiones de la carne. No obstante, amados hermanos, no quedamos exentos de todo esto. Vuelvo y repito, porque el espíritu de estupor ataca fuera y dentro de la iglesia. Ataca fuera y dentro de la congregación del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El espíritu de estupor, también conocido como el espíritu de letargo, es un principado cuya presencia tiene el potencial de afectar a una persona espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente, que ataca a cristianos y no cristianos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuáles son los síntomas o las características de una persona que está bajo los efectos del espíritu de estupor? Número 1, la apatía y la pasividad, falta de fervor e indiferencia, desánimo. 3 elementos allí importantes. Y no es necesario profundizar mucho en la persona que está allá afuera cuando vemos en ellos indiferencia, cuando vemos en ellos apatía, cuando vemos en ellos desánimo. Características que están presentes en su vida o en su modo de vida en las diferentes etapas del desarrollo que ellos puedan experimentar. Pero cuando hablamos del creyente, wow, allí la cosa cambia. Cuando vemos una persona, cuando vemos un creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que experimenta apatía y pasividad, debemos preocuparnos. Y yo debo preocuparme cuando en mí hay pasividad espiritual, cuando en mí hay apatía espiritual. Y cuando hablamos de apatía, recuerde que es aquella persona que no le importa si se hace o no se hace, pastor. No le importa si hay avance o no hay avance. No le importa si participa o deja de participar. Me da igual. Eso es apatía espiritual, hablando del reino. Y es necesario, amados hermanos, tomar conciencia sobre nuestra condición espiritual delante del Señor. Porque yo puedo estar perteneciendo a una congregación, pero si mi condición es de apatía, uy, debo preocuparme. Debo ver qué está sucediendo. Debo preocuparme
¿Por qué está aconteciendo esto en mi vida? ¿Por qué no me importa lo que está aconteciendo dentro de la obra de Dios? ¿Por qué no me importa lo que está aconteciendo en el reino de Dios? Apatía. Apatía. Hay que quebrantarla en el nombre de Jesús. Pasividad. La pasividad tiene que ver, amados hermanos, con simplemente sentarme y ver que puedo ser parte de la solución, pero no me levanto a hacerlo. Puedo sentarme y observar que el piso de la iglesia está sucio, pero no me importa. Eso es pasividad. Cuando el baño necesita ser limpiado, entro al baño y le veo, el baño sí está sucio, ese baño sí está hediondo, pero hay pasividad en mí. La pasividad me impide a mí ser parte de la solución. La pasividad me impide a mí accionar en virtud de convertirme yo en esa respuesta ante esa necesidad. Cuando observamos, amados hermanos, que a nuestro alrededor hay tanta necesidad espiritual y preferimos cruzarnos de brazos, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué no me avisó, pastor? ¿Sabe? Dentro del contexto de nuestra fiesta, nosotros debemos o podemos pararnos en este altar, o podemos conversar allá afuera, o podemos disfrutar de un café y conversar. Oye, qué bonito, qué chévere. Las almas se convirtieron. En la predicación me gustó. Pero debemos ser críticos también y evaluar cuál fue nuestra participación en todo esto. Porque no todo puede ser bueno. Porque hay cosas, amados hermanos, que debemos evaluar para poder accionar correctamente en otra oportunidad. Y tristemente, amados hermanos, observamos que hay situaciones que son repetitivas y que deben ser transformadas por nuestro accionar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Levante su mano por un momento y diga: yo he sido llamado a accionar correctamente en lo que Dios disponga. Porque no es necesario, amados hermanos, recibir un mensaje, recibir un señalamiento. Y cuando hablo de un señalamiento, no me refiero a decirle: hermano Jamer, tienes que estar a tal hora y hacer esto y aquello. No. Porque si yo soy parte del cuerpo, yo tengo que entender que puedo ser parte de una función del cuerpo, independientemente que tenga o no tenga una asignación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el espíritu de estupor nos lleva a eso, amados hermanos. Sutilmente nos va contaminando y nos va influenciando hasta llevarnos a un punto de indolencia, de apatía, de pasividad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ceguera espiritual, incapacidad para entender la palabra de Dios y percibir la verdad. Otro elemento, ceguera espiritual. Cuando hablamos de allá afuera, podemos entender de que la ceguera espiritual es total, porque nosotros mismos anduvimos en ceguera espiritual. Nosotros mismos caminamos en ceguera espiritual antes de que resplandeciese la luz del evangelio en nuestras vidas. Pero ¿qué cuando estamos acá adentro? Cuando nuestra vista es nublada, cuando no percibimos la verdad.
Y empezamos entonces a caminar de acuerdo a nuestros propios criterios y desechamos todo consejo de Dios. Cuando hay una orden pastoral y se incumple, eso implica ceguera espiritual. Porque nos resistimos a la verdad, nos resistimos a ese mandato que viene de parte de Dios a través del hombre y la mujer que ha puesto sobre nuestras cabezas. Entonces, la ceguera espiritual, amados hermanos, se manifiesta trayendo en nosotros, gloria al Señor, esa falta de verdad en nosotros. Porque cuando decimos que servimos a Dios, pero desobedecemos la voz del hombre de Dios, entonces nos convertimos en mentirosos y obedecemos a la mentira porque no estamos obedeciendo a la verdad. No en balde dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿En qué libertad estamos caminando? ¿En qué libertad realmente estamos caminando? Por ello, amados hermanos, decía uno de los predicadores que para poder recibir honra necesitamos primeramente caminar en humildad. Ser humildes, hermanos, de corazón. Porque la humildad nos prepara para la honra. Porque cuando no hay humildad en el corazón, cuando no hay verdad en el corazón, entonces yo voy a respetar, pastor. Yo voy a respetar la autoridad que está en usted. Yo voy a respetar la autoridad que está en los líderes. Cuando mi hermana Joel o mi hermano Jamer, en la autoridad que tienen, en el cargo que Dios les ha entregado, me dicen a mí, haga esto, o necesito que haga esto y no lo hago, estoy respetando la autoridad que está en ellos. Y como no hay humildad en mí, porque la prepotencia me va a decir, me va a hablar al oído y me va a decir, pero ¿y quién es Jamer? ¿Quién es Joeli? ¿Quiénes son ellos, pastor, para yo ir, para que ellos me vengan a decir a mí, a Luis Aguirre? ¿Cómo van a venir ellos a decirme a mí que tengo que hacer algo? No, a mí me manda el pastor, a mí no me puede mandar ellos. En su defecto me puede mandar el hermano Pedro, que es mi líder de caballeros, pero ellos, no. En esa falta de humildad, amados hermanos, no hay honra, no puede haber honra. No puedo honrarlos, porque esa falta de humildad en mí me va a impedir obedecer a la orden que Dios me está dando, o al pedido que ellos me están haciendo para que no se escuche tan feo una orden. Pero es lo mismo, un pedido es una orden. Necesito que haga esto. Necesito que por favor se prepare para esto. En mi humildad y en mi obediencia, yo tengo que hacerlo. Pero cuando en mí está operando, amados hermanos, el estupor o el adormecimiento, esto impide entonces, amado hermano, de que yo pueda ver la verdad. Y comienza esa ceguera espiritual. Yo estoy quedando medio ciego, pero no es por desobediencia, pastor. Yo creo que es por los años. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gócese, hermano. Gócese porque estamos en la presencia de Dios y estamos aprendiendo. Aprendiendo, amados hermanos, a ser sumisos, obedientes y sobre todas las cosas libres en las manos de nuestro Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Adormecimiento, somnolencia espiritual, pereza y falta de actividad, a veces manifestada en un cansancio físico inexplicable durante la adoración. Aleluya. A mí me ha pasado, yo lo confieso, hermano. Hay unos días, hermano, que yo he estado de ese lado sentado, hermano, y
literalmente, hermano, una somnolencia terrible en el momento de la adoración. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Tanto que me espabilo, tengo que espabilarme. ¿Para qué está pasando aquí? Y sacudir eso, hermano, porque eso no viene de Dios. Hermano, en el momento que toca rendirnos en espíritu y en verdad delante de la presencia del gran Rey, amado hermano, nos dormimos en esa silla. Es inaceptable el que nosotros estemos durmiendo en esa silla cuando el gran Rey se está paseando en medio nuestro. Es una realidad, hermanos. Una realidad, y lo digo con propiedad, porque me ha pasado en una o en varias ocasiones allí. Y aunque influyen algunos elementos externos, hermano, el interno tiene que ser mayor, que es, amado hermano, la perseverancia para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Sabe? Muchas veces el adorador se esfuerza de este lado, intentando que la gloria se manifieste en la vida de aquellos que estamos de aquel lado. Pero a veces, amados hermanos, somos adormecidos, tenemos ceguera, tenemos apatía y tenemos pasividad. Y eso impide que usted reciba la gloria de Dios destinada para usted. Eso impide que yo reciba la gloria destinada de Dios para mí. Imaginémonos este escenario, hermano. Imaginémonos esto. Y aquí va a quedar descubierta, hermano, uno de los pensamientos que nosotros tenemos erróneos en nuestra mente. Imagínese usted que Dios se le aparezca. Se le apareció un ángel. Y usted se está preparando en la casa. Se está listando porque viene para la escuela dominical. O viene para un culto de oración. Y el ángel se le apareció a cada uno de ustedes. A cada uno de los que estamos acá. Y llega el ángel y le dice: Jaime, agraciado, bendecido de mi Padre, hoy Dios se va a manifestar en la iglesia, Jaime. Dios se va a manifestar, pero no, hermana Gladys, de la manera que usted, en esa convencional que usted lo busca. Dios se va a manifestar en cuerpo físico. Usted lo va a ver en medio de su adoración acá. Cada uno de nosotros recibimos esa instrucción. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, ¿cuál sería su reacción, hermano? Dígame usted, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted, hermano Jaime, si usted se le aparece el ángel y le da lo que le acabo yo de dar? ¿Qué haría usted? Vamos a ver si entendió. ¿Qué haría usted? Se está preparando para venirse. ¿Qué haría? Dígame. ¿No escucho? Ah, pero ¿qué más haría? Se cae ahí de rollito, queda ahí. No voy a la congregación, dígame. Ajá, si viene, dígame, no me convence, hermano. ¿Qué haría usted, hermana Gladys, si le aparece el ángel y le dice eso? Vengo. Pendiente de la hora, muy bien, un elemento. ¿Qué haría usted, pastor? Dispuesto, ¿verdad? ¿Qué haría usted, hermano Franklin? Ajá. Hermano Kleiber, ¿qué haría usted? Dígame. Adorar a Dios, ¿verdad? Yo le voy a decir lo que yo haría. No me convencen mucho con eso, hermano. Mire, yo me pongo bien pachuco. Oye, Jesús va a estar allá en la iglesia. Yo vengo, hermano, bien pachuco. Aparte de que me presento bien pachuco, me vengo tempranito. Oh, yo voy para allá. Jesús no puede ver que yo llegue tarde. No puede ver eso. Y llego de una vez y me arrodillo. Y empiezo a orar, hermana Dénesis. Ay, Dios mío, tú vas a estar aquí. Qué emoción, Señor. Y empezaron los cánticos. Y usted brinca y zapatea y corre para allá y corre para acá porque Dios va a estar aquí. Porque usted sabe que Dios va a estar aquí en cuerpo. ¡Aleluya! Su adoración va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque el ángel le dijo que Él va a estar aquí. Porque usted lo va a ver. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos, hermano?
¿Realmente por qué no lo hacemos? ¿Será que hay falta de fe? Porque igualito lo veamos o no lo veamos, Él está aquí. Igualito lo veamos o no lo veamos, Él está esperando de nosotros nuestra adoración, nuestra mejor adoración, nuestra entrega. Entonces, ¿sí ve la diferencia? Apúrense, vamos a llegar tarde. Importa, con tal llega la predicación. Pero si nos dijese el ángel personalmente, Jesús va a estar allá a las 9 en punto. Yo estoy seguro que aquí nadie llega después de las 9. Sí, es una realidad, hermano. Si ve como muchas veces nuestra manera de adoración es confrontada. Adorando, me levanto mis manos. No, sentado, con las manos abajo. Pero si usted viera a Jesús aquí parado, ¿tendría esa actitud? Si Jesús dijera, en sueños se le aparece y dice, mire, el lunes a las 6:30 yo voy a estar en la iglesia y me voy a llevar a los que estén allá. Se van conmigo. ¿Ah? Se queda en la iglesia, ¿verdad? Amanece aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces fíjese, no soltaba el ángel, ¿verdad? Pero ¿qué con aquello que, y fíjese cómo nos desnudamos ante un supuesto? Si Jesús no dijese eso, yo estoy seguro que yo tengo que trabajar esa hora. Pero no, yo hoy no voy a trabajar. Que me voten. Yo no me voy a perder eso. Me voy a quedar, no, yo me voy con Jesús. Pero es que me duele mucho el cuerpo. Yo estoy enfermo. Pero no escuchaste que Jesús va hasta allá. No, yo si se arrastra me voy. Búscame por ahí alguien que me lleve porque yo voy a la iglesia. ¿Quién se queda en la casa? ¿Quién se va al trabajo sabiendo que Jesús va a venir a tal fecha y a tal hora? Pero por eso el Señor dice, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. Pero nos volvemos pasivos ante esta gran verdad. Pasivos, hermano. Y la pasividad, vuelvo y repito, tiene que ver con un estado influenciado por una presencia maligna. Que el Señor la reprenda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Romanos capítulo 11, versículo 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, y hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Como está escrito, les dio Dios espíritu de estupor. Fíjese que no viene porque quiere. Viene como consecuencia de un estado espiritual de desobediencia a Dios. Consecuencia. Es un demonio, es un principado, pero que está sujeto a la voluntad de Dios. Y Dios le da la orden. No, Luis está demasiado apático, vaya. No quiere adorarme, no quiere creer en la verdad, no quiere entrar en el carril. Y comienza entonces la permisología de Dios para que ese espíritu comience a influenciarme negativamente y complementar el área donde Dios ha querido transformarme, pero que yo me he resistido a hacerlo. El estupor,
Viene de parte de Dios, aunque no es para edificación. Escuche bien. Es importante, hermanos, nosotros poder identificar todas estas cosas. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 12. Gloria al Señor. 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria a Dios. El amor de muchos se enfriará. La hermana Yelixa está por allá, que esa, mire, eso no puede con su alma. Llevando palo y palo y palo. Es lo que se escucha. Pero ¿cuántos van? ¿Cuántos van? Ese es amor ferviente. ¿Cuántos están presentes, aunque sea por un mensajito? Hermana, estoy orando por ti. El Señor va a hacer la obra. El amor de muchos se enfriará. Y tiene una evidencia. Tiene una evidencia en la cual yo debo mirarme en el espejo. Ante estas manifestaciones, si hay alguna presente en mi vida, tengo que ir a la fuente y pedirle al Señor que la transforme, que la desarraigue, que la quite. Porque es algo que está matando mi vida espiritual, que está matando mi comunión con el Dios del cielo y que me impide tener acceso a las bendiciones que vienen de parte del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan la gloria a Dios? El capítulo 24, en el versículo 39, gloria al Señor, dice de la siguiente manera, gloria a Dios, 24:39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto relacionado, amados hermanos, con esa resistencia al pecado. Cuando escuchamos repetidamente de parte de Dios que hay algo que no estamos haciendo bien, que hay algo que necesitamos corregir para poder nosotros tener acceso a la voluntad divina, pero nosotros resistimos a la voz de Dios, resistimos a la palabra de Dios, y entonces sucede lo que dice Mateo capítulo 24, verso 39. En el contexto habla de Noé. Habla de que Noé, predicando la palabra, aquellos hombres se resistían a la voz de Dios a través de Noé, hablándole de que venía destrucción, pero su corazón se empecinaba, se endurecía y les impedía oír la voz de Dios, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Del mismo modo, la voz de Dios repite una y otra vez en la conciencia del creyente, en la conciencia del cristiano, para que se arrepienta, para que corrija, para que se restaure. Mas, sin embargo, la resistencia espiritual a la voz de Dios les impide hacer lo correcto. Y entonces se presenta lo que menos se espera. Y ahí es donde viene el lloro, el llanto y el crujir de dientes, del cual habla la palabra de Dios. El espíritu de estupor tiene la potestad de hacer daño en la conciencia y en el corazón del creyente. Y es necesario, hermanos, decirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros oídos espirituales. Personas que se resisten al llamado de Dios. Anoche, pastora, hablaba con personas allá atrás. Venía conversando con mi hijo Luis Santiago y pasé por toda la orilla de la cerca. Habían conocidos y no conocidos. Y en el momento que el predicador hablaba sobre soltar el manto, yo les decía: ¿vas a soltar el manto hoy? ¿Vas a soltarlo? No, todavía no. Y hubo uno que dijo: no, todavía lo voy a tener un poco más. Está consciente
y que el Señor le dé el pago. Porque Dios le está hablando, hermano. Y no lo condeno yo, lo condena la palabra. Porque no es la mía, es la de Dios. Y así hay personas que se resisten al llamado de Dios. Tienen años escuchando el llamado de Dios y se resisten. ¿Qué están esperando? ¿Qué esperan? ¿Que suene la trompeta? Si era verdad, si era cierto. Y comienza quizás a tararear en su mente el cántico de Marino. Para llanto y amargura será, porque el corazón se ha endurecido tanto en el incrédulo, pero también en el creyente, que la verdad, aunque esté ante sus ojos, no la pueden percibir. Y eso obedece a que está bajo la influencia del espíritu de estupor. Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Apatía espiritual crónica. Escuche bien esto. Existen iglesias llenas de actividades y eventos, pero vacías de vida. Creyentes que profesan actos de devoción, pero sus corazones están lejos de Dios. El espíritu de estupor es un mal que afecta tanto a incrédulos como a aquellos quienes profesan la fe. El espíritu de estupor viene como consecuencia a la obstinación humana. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Iglesias llenas de actividades y eventos. ¿Sabe? Dentro de lo que nosotros podemos enmarcar como algo que hacemos para Dios, en ese evalúo crítico que debemos realizar, debemos ser sinceros y debemos preguntarnos, ¿qué tan efectivos fuimos? ¿Qué tan efectivos fuimos? Y si no hubo tanta efectividad, preguntarnos por qué. Porque tiene que haber un porqué. Y ese porqué tiene que arrojar entonces una respuesta para que no se siga repitiendo ese estado espiritual, esa manifestación del espíritu, que no tiene que ver con la emoción. Porque lamentablemente hoy en día hemos observado emocionalismo y no llenura del espíritu. Dos cosas muy diferentes. La euforia del momento nos lleva a saltar, a brincar, a levantar la mano, a danzar, pero no tiene nada que ver con la llenura del espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Palabra fuerte es esta, amados hermanos, pero es necesaria. Nosotros no fuimos llamados a caminar en la emoción. Nosotros fuimos llamados a caminar en el espíritu, en la llenura del espíritu. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en la evidencia de lo que nosotros podamos hacer para Dios. Por eso es que vemos personas cansadas de que los inviten a las congregaciones, porque están tan decepcionados, están tan contrariados con lo que ven, con lo que escuchan en las congregaciones, que eso es un tropiezo para ellos. Por eso es que Dios nos está llamando a levantar altar familiar en el hogar, porque algo extraordinario Dios va a hacer a través de los altares familiares. Porque hay personas que no quieren venir a las congregaciones, hermano. No quieren. Usted los invita a una célula, usted los invita a una casa, a una oración y van. Pero bástele que usted diga, vamos a la iglesia. No, no quieren, hermano. Es una realidad. Es una verdad que muchos no quieren ver porque hay ceguera espiritual. La Biblia dice que ¿cuál es la ventana del alma? Los ojos. Pero cuando hay ceguera espiritual, el alma no ve lo que Dios quiere que veamos. Y comenzamos a observar espejismos, pastor, espejismos espirituales,
que aparentan verdad, pero son mentiras, falacias del diablo, que el Señor lo reprenda. Es necesario que en esta mañana usted y yo reflexionemos profundamente si no estamos bajo la influencia del espíritu de estupor o el adormecimiento. Un adormecimiento espiritual, amado hermano, es aquel que no le deja a usted actuar en la obra de Dios. Siempre hay una excusa. Siempre hay algo que es más importante que la obra de Dios. Siempre hay algo que es más importante que la obediencia a la palabra de Dios. Y no hemos sido llamados a eso. Porque si usted es esclavo de Cristo, usted está en la obligación de obedecer la palabra de Cristo. Y voy nuevamente con el ejemplo, pero ¿por qué yo voy a hacerle caso al hermano Franklin? El hermano Franklin me está diciendo que yo tengo que congregarme. Y él no se congrega. Sí, carajo. El hermano Franklin me dice que tengo que acompañarlo ahí allá a la punta del cerro, allá al final, al fondo. No, yo no voy a ir para allá, que vaya otro. Eso es obediencia. ¿Y usted sabe qué dijo Jesús con respecto a eso? Porque no es la palabra del hombre. Jesús dijo, al que vosotros oye, a mí me oye. Cuando un hijo de Dios, lleno de la presencia de Dios, le habla una palabra o me habla una palabra, yo tengo que entender automáticamente que es Dios que me está hablando. Vuelvo y repito, cuando un hijo de Dios lleno, escuche bien esto, de la presencia de Dios, me habla algo de parte de Dios, mi reacción tiene que ser automáticamente en obediencia a nuestro Dios. Porque el que a vosotros oye, a mí me oye. Lo dijo Jesús. Ahora, ¿voy a escuchar la voz de Jesús o no? ¿Voy a obedecer la voz de Jesús o no? Que me hable Jesús, que me hable Él. ¿Por qué me va a hablar el pastor? Pues ¿quién es Él? Porque hasta eso lo hemos escuchado. Prepotencia, desobediencia, rebeldía. Eso se llama rebeldía. Espíritu de rebelión operando. Y démosle gracias a Dios, hermano. Porque en el Antiguo Testamento, cuando la rebeldía se manifestaba, la tierra se abría y se los tragaba entero, vivo. Imagínese usted que se abra la tierra y dice, ¡ay Dios! Obediencia. Wow, se pasó el tiempo, hermano. Mire, me quedan 8 hojas todavía. Voy a brincar. Yo creo que la respuesta debería ser, siga, debería ser. Debería ser. Gloria a Dios. Recomendaciones. Jesús nos exhorta a velar y orar para no entrar en tentación. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. 3 recomendaciones. Abra su corazón a ellas. Porque quizás en el corazón de algunos está allí ese cavilar. Lo percibo en mi espíritu. Pero ante el cavilar, recuerde que Dios nos está observando. Y Dios nos está escuchando. Lo que está aquí, Dios lo escucha. Recomendaciones. Vigilar contra la tentación. Implica estar atento sobre uno mismo para identificar las ocasiones de pecado y los desórdenes
del corazón. Santiago capítulo 1, versículo 14, gloria a Dios rápidamente. El tiempo me alcanzó, hermano, gloria a Dios, aleluya. Dice de la siguiente manera, Santiago capítulo 1, versículo 14, gloria a Dios, sino que cada uno es tentado cuando ¿qué? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propio mal deseo es atraído y seducido. Y eso no viene de la noche a la mañana, eso viene, hermano, gota a gota. Gota a gota. La mujer cuando estaba en el huerto fue seducida por el pecado. Había una voz que le susurraba, si es verdad, y estaba influenciando, al punto, amado hermano, de que fue seducida. Su visión espiritual fue nublada y la visión carnal entró en acción y codició el fruto del árbol. Al momento que extendió su mano, tomó del fruto, comió y pecó. El mal deseo que había en su corazón, la concupiscencia de su corazón se manifestó en una obra que trajo graves consecuencias hasta el día de hoy. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vigilar contra la tentación. Número 2, orar sin cesar. La oración es el antídoto contra el orgullo y la autoconfianza que nos impide ver que somos débiles. La oración constante fortalece al espíritu. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, 5, versículo 17 nos insta a orar sin cesar. Orar sin cesar. Y orar sin cesar, amados hermanos, no tiene que ver con una hora devocional. No. Es que si usted está en el trabajo, usted está haciendo lo que está haciendo allí, pero está orando. Está clamándole a Dios. Usted está realizando una labor, está en el mercado, está que el chino, está por allá comiéndose un helado y usted está orando. Señor, ten misericordia de estas almas. Señor, guárdame del mal. Señor, protege a mi familia. Señor, protege a mi hermano. Bendice a mis pastores. Bendice a los líderes. Orar sin cesar, amados hermanos, implica una disciplina de oración a diario. No implica, vuelvo y repito, una hora devocional que es muy diferente. Usted tiene un tiempo donde usted va a su lugar, va a su altar, se arrodilla allí y le dedica un tiempo de oración a Dios. Pero la oración constante es parte de nuestro diario vivir. Así como cuando tomamos agua, así como cuando comemos, así como cuando dormitamos, que es necesario orar sin cesar. Son herramientas, amados hermanos, que tenemos para destruir el espíritu de adormecimiento que muchas veces opera en la vida del creyente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y por último, practicar el arrepentimiento y el ayuno. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El arrepentimiento es el remedio divino contra el pecado, una actividad del corazón que reconoce la santidad de nuestro Dios. Proverbios 28:13 dice que el que confiesa su pecado, ¿qué dice? El que confiesa su pecado y se aparta, amén. No el que lo guarda. ¿Qué va a saber el hermano Pedro? ¿Qué va a saber el pastor? Y el gran jefe, que tiene sus ojos puestos sobre nosotros día y noche, que conoce la intención del corazón. ¿Qué vamos a hacer con él? El ayuno nos ayuda a someter la carne y a buscar el favor de Dios con mayor
intensidad. Isaías capítulo 58, versículo 6, nos habla del verdadero ayuno. El ayuno que agrada a Dios es el que desata al que está atado, el que desliga al que está ligado al pecado. Ese es el verdadero ayuno, el que rompe cadenas, diseñado para matar la autocomplacencia en nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El espíritu de estupor nos recuerda la debilidad del corazón humano, pero la gracia de Dios nos capacita para vivir con los ojos abiertos en Cristo Jesús. Este no es un tiempo para autocomplacencia, sino para la acción en tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de orar, es tiempo de velar y proclamar el evangelio de Cristo a todas las naciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Póngase en pie, tenga la bondad, aleluya. Oh, gloria a Dios.